Muy buenas, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, con nuestro canal del Sol Telepacífico y el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran músico de nuestra región, Hugo Candelario, y para hablar con él al historiador y antropólogo Germán Patiño, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa Conversan 2 con Hugo Candelario y Germán Patiño. Antes de iniciar este diálogo, vamos a ver una nota sobre Hugo Candelario. Un músico integral, compositor de lo mejor que tenemos en el Pacífico colombiano. Es un maestro que interpreta diversos instrumentos, como la flauta, el bombo. Mejor dicho, lo he visto con una versatilidad única, jugando con todos los instrumentos del Pacífico. Además, lo que hace magistralmente la marimba. Ha sido una relación que nació desde más o menos desde el año 96. Fue el primer músico con un grupo de amigos que me acompañó la primera vez que me presenté en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, con una chirimía. Él, Maki, Juancho, Juan Eliezer, Freddy, y tocaban, bueno, me acompañaron y esa vez sonó muy bien y quedamos ahí flechados con la música. Le ha sido muy especial conmigo, me anima y me hace que me sienta muy bien, que me sienta grandiosa, porque eso es lo que él trata siempre de hacer. Él destaca en las personas lo positivo, no anda con odios, con rencores, que siempre está buscando lo mejor para cada uno y lo hace con la mejor buena voluntad. En su casa siempre he tenido una gran acogida, tanto que los primeros ensayos fueron en el garaje de su casa. Creo que en la dimensión que él tiene es un genio y creo que va para leyenda, por sus orígenes, su nacimiento, sus estudios, la forma como ha vivido, los viajes que ha hecho, que cada vez voy notando la evolución hacia una madurez musical en él. En sus composiciones me gusta que él explota la parte del africanismo, la rebelión, la rebeldía, con su marimba de chonta y sus producciones de pura chonta. Entonces, ahí le veo el carisma como que pudiera ser alguien comparado con Joe, con el Conde Rodríguez. Eso es lo que, la percepción que yo tengo de él. Bueno, después de esta linda nota con Zuli Murillo, Hugo, pues es inevitable preguntarte por tus orígenes. Sé que casi naces en una canoa y por eso el médico te puso Candelario. ¿Qué hay de esos orígenes y tu relación tan temprana con la música? Bueno, Darío, pues aprovecho, estoy recién llegado de Barbacoas. Mis ancestros, mi familia, mis padres, mis abuelos son de esa región, de Barbacoas, Nariño, y mis padres se trasladaron a Guapi y ahí se organizaron y ahí nos tuvieron a todos los 9 hermanos. Y yo nací en ese hogar donde en esa casa había, digamos, instrumentos, artesanías y ese tipo de artículos nativos. Entonces yo me crié entre marimbas, pero bueno, perdón, me fui un poquito adelante, ¿no? El día en que nací había un incendio grandísimo en Guapi, que fue en 1967, un incendio donde se quemó todo el pueblo prácticamente.
A mi madre tuvieron que llevarla por el río al hospital. Y sí, casi nazco en la lancha, casi nazco en la canoa. Y el médico fue que le dijo, bueno, nos nació un Candelario porque el médico era comandante del cuerpo de bomberos también. Candelarios también llaman en el Pacífico a los que nacen el Día de la Virgen de la Candelaria. Exactamente, ¿No es cierto? el 2 de febrero. O sea, ¿son candelarios por candela o por religión? O por religión, En exactamente. el caso tuyo, por candela. Por candela. ¿Y en la música se siente esa candela o no? Bueno, yo realmente a través del tiempo me he dado cuenta que soy acuariano y soy más agua Ajá. y aire que candela como candela. Aunque sí, nací en una región donde la música es muy vibrante, ¿no? El tambor y la marimba. Pero yo siento que mi esencia es suave, El agua. el agua. Bueno, dicen que la marimba suena a agua, tiene un sonido de agua, tal vez porque es un sonido un poquito quebrado. Sí, y porque está muy acorde con su hábitat, ¿no? Con ese sonido del Pacífico, con que es tan acuoso. Todo allá es muy acuoso y muy profundo, como oscurito. Su arena, su vegetación, los sonidos de allá son como graves. Hablando de eso, que me parece interesante para que la gente entienda un poco el sentido de la música que vos haces, el tema ese del universo sonoro en que la gente se cría definitivamente influye mucho en la música, ¿no? Digamos, uno piensa en Don Omar y en Daddy Yankee, y hablando con un musicólogo puertorriqueño, él decía, si tú vas a grabar los sonidos de la calle donde ellos viven, son sonidos metálicos, de tráfico, de claxones, industriales. Mientras si vamos a grabar a orillas del río Guápica, pues es el rumor del viento, de las aguas, el canto de los pájaros, y la música que sale de uno de otro espacio es distinta. Claro, eso es tan definitivo como también su mestizaje, ¿no? Ese mestizaje que se da cuando hay mestizaje. Sí. Y eso, y el marco geográfico, el medio ambiente son completamente relevantes y definitivos en el resultado sonoro. Claro. Yo he visto aquí, por ejemplo, que ya el bombo, los muchachos, los jóvenes lo empiezan a tocar sin el mazo, o sea, sin la tela. Sin la tela que cubre. Sin la tela que cubre el mazo. Que asordina el sonido. Que asordina y lo oscurece, porque allá se necesita. Acá se necesita pelear con el sonido del ruido del carro claro. O de la industria. Entonces necesitan que suene más duro. Y más eso metálico. Va cambiando el resultado sonoro en último. Va volviendo más brillante, va sonando a otra cosa. Sí, claro. El Caribe, por ejemplo, es sol, más que todo sol, es despejado. Sus sonidos de los tambores son abiertos, son brillantes. Lógico. La tambora suena ¡ping! El Pacífico siempre es como ese misterio, esa agua, siempre esa lluvia. Más denso, más oscuro. Denso. Entonces todos... Más profundo más también, profundo. ¿No? Entonces todos sus sonidos son así, los sonidos. Y lo que le corresponde a un músico, que sea de la región, o que no sea inclusive, que intente incursionar en cualquier folclore, es tratar de conservar esa esencia. Claro. Porque si hace eso, va por buen camino, va por el hilo de esa música. Porque si no empieza a inventar. Si se sale de esa esencia, empieza a inventar. Sí, es cierto. Hugo, tu padre Esteban tuvo la sabiduría de ver que vio en ti mucha talento para la música y te puso muy niño a tener clases con Gualajo, de marimba. ¿Cómo fue esa relación desde la infancia tuya con Gualajo? Sí, eso fue muy bonito porque mi papá tenía unas tierras por el río Guapi hacia allá que se llamaban Buenavista y había que pasar por el frente de Sansón donde estaba la casa de los Torres. Entonces siempre había un acercamiento y una llegadita de ida o de venida. Y mi papá desde pequeño sí le propuso a José Antonio, a Gualajo, mi maestro, que me diera clases, porque había mucha relación también entre las familias, don José Antonio, el papá, la mamá, no recuerdo el nombre, con mis padres, ya sea por el comercio, ellos le vendían instrumentos, artesanía, mi papá y mi mamá compraban, vendían. Y ahí siempre había una cercanía muy, muy bonita. Ellos son una familia muy, ¿cómo se puede decir? Muy bonita en su esencia y mi papá pues vio esa posibilidad de que
que Gualajo me guiara. Además de Gualajo, pues siempre ahí en la casa llegaban, ¿no?, otros maestros de otras partes del Pacífico. Por ejemplo, don Silvino también Don Silvino, ya fue un poco después, pero también don Silvino iba a la casa a veces, o yo iba a la casa de él en San Pablo. Él es constructor y muy buen marimbero, constructor sobre todo de marimbas, también construía instrumentos de percusión. Esa experiencia con él fue muy importante. Había uno que le decíamos el balsiteño. Él andaba con una recua de nietos, como 10 nieticos. Lo primero que hacía era al lado de mi casa comprar una bolsa de mentas, mentas verdecitas, repartía mentas, comía mentas y se metía a tocar marimba. Tocaba sabrosísimo. Entonces yo pequeñito allí, oyendo y escuchando. Esa fue mi escuela realmente importante, ese contacto con estos señores, con los cununeros también. Hubo uno que conocí también de Timbiquí, que le llaman el bordonero, creo que se llama Juan Pablo, que mi hermano Esteban lo grabó en su grabadorita en esa época. Le dicen el bordonero, tenía un estilo muy sencillo de tocar, pero muy sabroso, delicioso. Y esa grabación está ahí, entonces uno siempre ahí escuchando. Otro personaje muy importante que lo vi una vez en mi vida, compartí con él una vez, fue Justino García, en Timbiquí, en un festival del Curulao en Timbiquí. Lo vi tocar una vez y esa forma de tocar de él, o sea, esa forma de pintar en la marimba, de sacar poesía en el instrumento, porque él estaba como instrumentista con unos cuantos percusionistas allí. Estaba tocando en son de protesta porque no lo habían invitado al festival. Entonces se paró en la plaza del parque de Timbiquí y empezó a dar un concierto, él solito para toda la gente. Pero entonces haga de cuenta un sonero allá en Monte Adentro, en Cuba, pintando con su instrumento. Esa experiencia de haber compartido con él me dio esa visión para desarrollar esa forma de pintar en la marimba. Candelario, pero además de eso, vos tuviste, claro que esa es la base, ¿no? Toda esa experiencia de la infancia y de la región, pero tuviste educación musical adicionalmente. Sí, eso también es muy importante, esa oportunidad de pasar por el conservatorio, el IPC y la universidad. Me abrieron también pues, el universo musical, la visión, la cosmovisión musical. Entendí más claramente la relación de todo, la armonía, los equilibrios. Aprendí la técnica para poder transmitir en el papel mi sentir musical como marimbero, básicamente. Claro. Porque allá estudié saxofón, piano, pero mi espíritu donde mi espíritu fluye es en la marimba. Claro. Entonces las ideas que fluían eran como marimbísticas. Hoy en día ya es muy fácil identificar qué es lo que pasa. En esa época, cuando los primeros arreglos, los primeros petronios, la gente no entendía. Eso suena tan sabroso, pero no saben qué. Era prácticamente ideas de un marimbero puestas a tocar en vientos, saxofones, o trompetas, o trombones. Y entonces el conservatorio me da la oportunidad para poder plasmar con técnica ese sentir. Fue muy importante. Llegaste primero al conservatorio, ¿no? Conservatorio IPC al mismo IPC. tiempo. Y después Univalle. Y después Univalle, sí. O sea que vos no sos de la idea de que la educación musical daña a los músicos empíricos o los deforma. Eso es relativo, porque yo no sé, yo creo que corrí con suerte. O sea, en tu caso decís que te expandió el mundo y te dio posibilidades que no tenías. Pero también he visto casos contrarios donde talentos empíricos, talentos folclóricos se han confundido en el camino, se han mermado, porque ha pesado más el concepto académico occidental. Claro. Porque las políticas y el diseño académico occidental no está pensado para el folclore. Está pensado y diseñado, sus ejercicios técnicos, de la técnica, todo está diseñado para interpretar música europea. Todo ese sistema es así. Y eso hay que entenderlo y respetarlo. Claro. Pero entonces mientras hay que estar muy, ¿cómo se dice? Concentradito. Alerta, concentradito, inteligentemente alerta. Pero yo creo que más que inteligentemente es como alimentando siempre el sentimiento de donde es uno. Porque es que aquí, no únicamente en el conservatorio, con las otras músicas uno fácilmente se pierde. Uno tiene que estar alimentándose permanentemente de la fuente de los sonidos originales. Claro, porque igual la radio también ha influido mucho en esos pueblos tradicionales
E incluso yo entiendo que ha hecho que músicos tradicionales comiencen a interpretar en la marimba temas de moda que oyen en la radio y cambiar pues medidas y a veces afinación incluso. La afinación es lo primero, eso iba a decirte, la afinación es lo primero que afecta. Ya el oído en el pueblo, en las regiones rurales del Pacífico, ya el oído, ese oído libre, de la afinación libre de la marimba, ya está muy perdido. Claro. Ya todo está casi 440 pues estandarizado. Está temperado, esa afinación. Ya las jóvenes cantadoras hoy en día ya no cantan con esa afinación que era como tan embrujadora, ¿no? De las cantadoras antiguas, de las señoras, que por acá suena menor, mayor. O sea, el afinador no puede definir, la máquina no puede definir esa manifestación humana tan misteriosa que existe pues en el sistema musical y en el universo sonoro del Pacífico. Bueno, y la marimba fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué crees tú que significa eso para una región como la nuestra, que tiene tanto que ver con sus raíces folclóricas con la marimba? Bueno, yo creo que de entrada es muy positivo porque nos reafirma, nos muestra que nuestra cultura, nuestro folclore es bonito, es grande, es importante, como casi todo lo que se manifiesta en el Pacífico colombiano, que es un pulmón, ¿no? Es una reserva natural para la humanidad, para Colombia y para la humanidad. Y esta música de marimba también es eso, ¿no? Mientras hay tanta evolución y tanta velocidad con sonidos electrónicos, con sonidos artificiales, acá todavía tenemos una reserva natural de sonidos primitivos, puros, que no golpean el organismo, que cuando llegan al cuerpo es como si fuera agua entrando al organismo, pero por los oídos. O sea, eso es una reserva linda musical que tenemos también para la humanidad. Y entonces, eso por uno, no sé si la UNESCO lo ve así, ¿no? Pero realmente para mí es así. Pero en realidad la UNESCO eso es lo que premia, las músicas del Pacífico Sur. La marimba y las músicas. Y las músicas eso es del la Pacífico referencia. Sur. Bueno, muy interesante esta conversación con Hugo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa Conversan 2 con Hugo Candelario y Germán Patiño. Para seguir con esta conversación, antes vamos a ver otra nota. Candelario nace la noche del incendio en 1967 en Guapi, 12 de febrero. Después de una noche trágica, ese incendio arrasó con casi la mitad del pueblo de Guapi. Allá nació Candelario, en esas condiciones. Nuestros padres en Guapi tenían, digamos, una tienda miscelánea. Allí se vendía de todo. Entre las cosas que vendían eran artesanías e instrumentos musicales, bombos, marimbas, cununos y guasás. La casa está ubicada en la carrera primera de Guapi, frente al río, y frente a la casa hay un desembarcadero. Entonces la gente subía por ese desembarcadero y ingresaba a la miscelánea, a la tienda de don Esteban y doña Aurita. Y el que era músico, ahí estaban los instrumentos, empezaba a tocar. Y Candelario pues ya empezó a recibir ese tipo de mensajes. Los guapireños desde pequeños somos arrullados con cununos, bombos, guasá, con cantos y sobre todo la marimba. Allí se le fue, como digo yo, introduciendo
el gusto, el amor por la música, y eso hace parte, como él mismo lo dice, parte de sus raíces. Calificarlo me quedaría pues un poco, no sé, como presuntuoso. Pero para para no demeritar tampoco tanto su talento como su labor, yo lo ubico entre los músicos más representativos actualmente de la música del Pacífico. El mayor desafío musicalmente fue incorporarle a la marimba los demás instrumentos para darle a la música del Pacífico una mayor sonoridad. Y en el Grupo Bahía tú encuentras bajo eléctrico, piano eléctrico, saxofones, trombones y trompetas. Yo creo que ese musicalmente fue el mayor reto, para darle ese timbre y para que la marimba no perdiera el protagonismo, sino que siguiera siendo la protagonista. Si escuchamos una grabación del Grupo Bahía, es inconfundible el timbre que tiene el Grupo Bahía a los demás grupos que, a la inversa de Candelario, lo que hicieron fue incorporarle a esas agrupaciones conformadas por ese tipo de instrumentos, incorporarle la marimba. Bueno, Hugo Candelario, él tuvo una infancia accidentada. Candelario se cortó, se fracturó, se chuzó con clavos en Guapi. Ningún accidente pues de ese tipo. Pero algo que nos marcó a todos, incluyendo a Candelario, la pérdida, la muerte de nuestro padre. Mi papá lo apoyó mucho. Cuando él dijo, yo voy a ser músico, yo quiero ser músico, voy a estudiar música, mi papá no lo dudó. Algunos querían para él pues otra profesión, ¿cierto? Pero mi papá le dijo, no, si usted lo que quiere es ser músico, hágale. Cuente con mi apoyo. Bueno, continuamos aquí en Conversando después de esta bella nota. Hugo, tu padre fue muy importante y te apoyó siempre como músico. Te voy a hacer una pregunta que se me ocurre en este momento, es Piazzolla, cuando muere su padre, hace una de las composiciones más bellas, que es Adiós Nonino. ¿Tú has tenido la idea o has hecho algo que haya sido inspirado en tu padre? No, todavía no. Ya bajó la inspiración hacia mi madre, pero hacia mi padre no. Aunque es una relación un poco distinta, porque yo siento que lo que yo hago es una continuación dentro de la música de lo que él hacía, porque él era una persona, ¿cómo se puede decir?, súper amorosa y súper, apegada a su región, a su gente. Vivía para eso, todo lo que hacía era con respecto hacia lograr el bienestar de su comunidad, de su gente, de una manera casi que altruista. Él era autodidacta y él mismo hacía sus conexiones y sus cosas, sus búsquedas. Y yo siento que de alguna forma, pues por ser hijo de él, lógicamente, y porque me conecté espiritualmente con él, yo continúo yo y bueno, el burro siempre adelante, y mi hermana Maye, con los que somos socios, desde la parte femenina, ella también se conectó muy directamente con él, en esa identidad de trabajar por el Pacífico. ¿Tu padre de dónde era? ¿Nacido dónde? Barbacoas, en Barbacoas. También era barbacoano como tu madre. Ajá. Barbacoanos y los abuelos y todo. O sea que lo de Barbacoas y lo de más al sur del Pacífico está mucho en tu producción musical y en tu forma de ver el mundo, porque digamos Tumaco, Barbacoas, hasta Esmeraldas influye mucho en lo de Guapi, ¿o no? Sí, influye. Yo creo que de una manera un poco inconsciente, y ya después que uno se pone musicológicamente a analizar la música, valga la redundancia, del Pacífico y analizar esa forma, esa sonoridad del sur, sí, uno ve que está en uno.
Y esa música es primera, es más antigua. Claro, es más viene de antigua. allá, digamos. Viene de allá. Esa forma de tocar de allá es más antigua que la forma de tocar de Guapi, Buenaventura, Timbiquí, es más antigua, se siente que es su antigüedad. Más sin embargo, también en Barbacoas está, digamos, esa es la parte de mi mamá. A mi mamá le gusta esa música de cuerdas, de violines, de requinto. Claro. En Barbacoas también hubo mucho de esa música. Claro. Y uno se encuentra con los músicos barbacoanos hoy en día y ellos tienen una afinidad muy grande por esta música, por la música bien tocada en la guitarra, bien cantada, bien diccionada, y los violines, y allá hubo mucho de eso. Claro. Y ese gusto que a mí me da también por, o sea, yo hago un curulado autóctono porque me gusta esa sonoridad primaria, primitiva, visceral, me encanta, pero también me gusta el curulado cuando se le puede meter otro acorde, otra armonía, otro instrumento que lo vaya enriqueciendo. Claro. Eso me siento igual de cómodo en las dos variantes, en las dos manifestaciones. Claro, es que Barbacoas fue una ciudad sumamente rica, es la más antigua de las poblaciones del Pacífico. Muy allá rica. Hubo pianos y arpas y violines arpa, exactamente. Y música instrumental europea desde muy temprano, desde la época colonial. Acuérdese que es tan aristocrática Barbacoas que tiene la misma patrona que Madrid, la Virgen de Atocha. La Virgen de Atocha. Sí, claro. Y las fiestas de la Virgen de Atocha son extraordinarias en el mes de agosto. Y hay que comer pusandao. Ese es muy rico. Ese sazón de allá de Nariño y de Barbacoas es muy rico. Ahorita estuvimos unos platos de camarón de piangua exquisitos. Sí. Eso es especial realmente. Hugo, pero cambiando un poquito, volviste a la tierra de los ancestros, al África, y volviste ya como músico. Y fuiste reconocido como el mejor marimbero en uno de esos encuentros. ¿Qué significó para ti volver al África? Bueno, cuando uno llega a Buenaventura o a Quibdó, uno siente como una mamá negra, ¿no? Una tía negra. Pero cuando llegué allá a Angola, sí era como la matrona. Sí. Se siente la negrura en toda su dimensión. La ricura de la negrura, la dulzura, la fuerza, la nobleza. Y claro, como soy músico, entonces mi relación con esa negrura fue a través de la música. Hubo un acercamiento muy importante con un músico allá tradicional que es muy reconocido, se llama Kituchi. El primer día nos reunimos, estábamos en el auditorio, pues cada uno armando su instrumento. Él está por allá, él toca ungo. Ungo es lo que acá le dicen el birimbao en Brasil. Allá le dicen ungo, que son raíces, ¿no? Son raíces ancestrales del Brasil negro, pues. Y yo estoy acá armando mi marimba, primer encuentro por primera vez, él está afinando su ungo y yo acá, y coincidencialmente cuando armo mi marimba, la afinación, el tono que él está tocando es el mismo tono de la marimba. Si no nos hemos presentado, ni siquiera no hemos hablado y empezamos a tocar. Cuando nos miramos ambos estábamos llorando, pero en una conexión preciosa, ancestral impresionante. Sí, pero como unos sonidos que nos llevaron, yo no sé a dónde. Un reconocimiento. Creo que nuestra inteligencia y nuestra memoria no alcanza, humanamente no alcanza a saber qué es lo que pasa, qué fue lo que pasó. Pero sentimentalmente, o quién sabe que nos conectamos, y de ahí para allá hubo una química musical impresionante. Así como la química del cubano con el brasilero. Hubo una química ahí entre ellos entre todos hubo química, pero en particularidades, pues, en filigrana, la mía fue con el africano. Y esa experiencia fue súper enriquecedora. Hay una marimba, ¿cómo te pareció la práctica y el oficio de la marimba, los sonidos? ¿Tiene alguna diferencia con la nuestra? Sí, también se dice marimba, a diferencia de otros países de Europa que le dicen balafón, allá se dice marimba, pero es un balafón común y corriente con sus calabazos, sus tablas gruesas y se tocan en el piso, pues uno se tiene que acuclillar o sentar. Es una afinación mucho más ancestral que la que uno se puede imaginar. Una afinación, pero lejana, bien lejana. Es más, cuando ellos tocaron su música de marimba de ellos, en mi marimba, el resultado es como si fuera una música llanera. Cuando suena su música, en la marimba mía es como si fuera una música llanera. Pero en la marimba de ellos, es una música que no hay memoria, no hay sonidos en el mundo que uno tenga referencia. Allá también ha estado en peligro la marimba, o sea, la guitarra eléctrica la desplazó hace mucho rato,
son países difíciles, o sea, pobres culturalmente, digamos, culturalmente no, políticas culturales, se está empezando a reparar como Colombia, por decir en muchos aspectos, por aspectos de la guerra. Entonces, pero la marimba está ahí, hay centros antropológicos, centros de investigación que la están rescatando. Llegamos en un momento histórico muy importante para ellos porque el día del taller, al día siguiente firmaban el Pacto de la Paz. Como decía aquí en Colombia, pues se va a firmar la paz después de tantos años de guerra. Allá se iba a firmar la paz, entonces todo el mundo estaba en una rumba impresionante. Entonces el taller fue con los maestros medio entonados, medio chapetón, medio prendidos por esa felicidad que había en la población, en la región. Pero bueno, la marimba ya también es fundamental en su estructura musical y cultural. Pero también te he oído decir con respecto a este tema que es importante. Bueno, yo lo vi en Lisboa, cuando hubo un grupo africano de marimba, y esos músicos africanos, el curulao les sonó muy raro. No sé si recuerdas eso. Sí, los de Guinea-Bissau. Los de Guinea-Bissau. Exacto. Sí, tocan una marimba interesante. Sí, el curulao como que tiene el elemento afro, claro, pero el acento curulao en África yo nunca lo he escuchado. El acento del curulao. Yo creo que es un acento muy propio de... Claro, es la diferencia que se le da al lugar donde... Por los mestizajes, claro. Por lo del mestizaje, yo creo que ese elemento de mestizaje criollo, indígena, que también está metido allí, sí, hace que el curulao tenga una cédula muy particular, un acento, un sonido un acento sobre todo. El acento en la quinta corchea. El acento en la quinta corchea. Hay acentos, hay muchos ritmos también afrocubanos, afrolatinos, afroamericanos que tienen ese acento allí. Pero no sé, el acento del curulao y del bambuco es una cosa muy especial. No sé, obviamente cuando escuchamos todo el sistema, los cantos, las estructuras, todo, son muy africanas. Son claro. No quiero decir que no tenga la gran herencia africana, no, sino que el curulao del bambuco tiene un sonidito de aquí, de estas tierras. Un acentico que es netamente de aquí, claro, netamente de estas regiones. ¿Y qué hace la diferencia y qué hace que, a pesar de que son del mismo tronco, cambian? Cambia, no claro. Cambian. Lo mismo que sucede con las culturas orales, la literatura, sí, claro, la cocina, no, y con las músicas, las cocinas hay que interpretarlas aquí con otros ingredientes, porque no los hay, digamos, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces toca meterle otra cosa. Bueno, y lo de África, de todas maneras, sigue estando presente en tu música, incluso en el último trabajo musical tuyo, yo noto mucha más conciencia de lo africano en este trabajo, puede decirse que en los anteriores, incluidos los títulos. Sí. ¿No hay algo de eso? Sí, obviamente, cada vez hay un respeto mayor y una valoración más grande no únicamente por la música, el tambor, sino como por mucho más, lo que les decía de la matrona negra, ¿no? de la negrura del mundo. Sí. Esa parte tan bonita que tiene el mundo y que pues el mundo ha querido tapar o negar. Y eso ahí lo que hay es una belleza infinita, inmensa. Por ejemplo, cuando uno iba a los remates de los Petronios en los Reyes, bueno, o en la calle, la gente que no era del Pacífico o que no era del Pacífico Sur, inclusive los paisanos chocuanos al principio veían ese trance allá del curulao como, uy, esto como raro, ¿eso qué es? ¿Eso qué es lo que, como salvajes, como qué es lo que está pasando allá? Y les da un poco de temor o un poco de rechazo. Pero nomás es que dan un paso hacia adentro y sienten ese remolino, ese torbellino de felicidad y de armonía que se está gestando, que se está dando en ese momento, ya chupados y conectados y vacunados para toda la vida. Entonces es como un homenaje también a eso, Germán, a esa fuerza del tambor, a esos valores tan grandes. Todo el mundo termina enganchado. Todo el mundo termina enganchado, encoñado, diciéndolo vulgarmente, con esos valores, con esa fuerza. Octavio Paneso le oí la expresión, Octavio Paneso, que es músico chocuano, tenía esa distancia en esos primeros festivales y después se metió de tal forma a la ronda del curulao
que yo le di, no sé si recuerda la expresión de que esa era una música terapéutica. Terapéutica. Y él además le dijo a la marimba que era alucinógena. 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 La marimba era un instrumento alucinógeno. Y esos veces, esos Petronio, él acompañaba a la marimba. Donde había remate de marimba, allí estaba así. Yo me acuerdo Ahí de estaba eso. él. Bueno, vamos a seguir esta conversación después de una pausa. Ya regresamos. Vamos a tocar una rumbita para que baile la monita. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Hugo Candelario y Germán Patiño. Antes de seguir esta amena conversación, vamos a ver otra nota. Apartándose de la buena persona que es, de sus sentimientos como ser humano, yo creo que como músico es un hombre muy valioso. Hugo superó al maestro, porque yo encontré en la historia de los músicos del Pacífico que él había sido alumno de muchos músicos naturales del Pacífico, entre ellos el maestro Gualajo. Pero Hugo, como él es académico, entonces interpretó mejor las enseñanzas de esos maestros naturales y las trasladó al instrumento que es la marimba, su pasión, porque él estaba estudiando saxofón y otros instrumentos de viento y se dedicó únicamente por la marimba y de la marimba vive y vive para la marimba. Entonces su pasión es eso, y el que sea un académico lo favorece más que a muchos marimberos que son naturales, porque pues le lleva una gran ventaja. Él tiene que llegar muy lejos, ya ha llegado, porque Hugo ha sido de los marimberos que han andado ya en África, en la China, Japón, bueno, Europa no se diga. Él ha recorrido ya muchos países y ha llevado por lo menos la sapiencia de este arte, de tocar este instrumento a muchas partes del mundo. Ahora tiene que aprovechar, y yo le recomiendo, ya se lo dije a él, que ahora que la marimba ha sido declarada instrumento inmaterial de la humanidad, él debe tomar la bandera y continuar hacia adelante y no dejar que vengan de otra parte a apropiarse de nuestro instrumento y se lucren con las enseñanzas de los maestros marimberos naturales que hay en el Pacífico. Él es un hombre muy especial, muy decente, muy educado, y lo aprecio mucho, porque cuando yo llegué a Cali encontré a este personaje siendo un experto intérprete de la marimba y el que estaba siguiendo la huella que había dejado el conjunto en que yo estuve cantando por mucho tiempo. Bueno, después de esta bella nota con Marquitos Micolta, pues toca volver a una cosa que es tan importante, Germán, tú que tuviste mucho que ver con eso, que es el Petronio Álvarez. Yo creo que nosotros te conocimos aquí en Cali, en esta región, por el Petronio Álvarez. Ahí empezó tu carrera y empezaste a salir por muchas partes del mundo. Hablemos un poquitico, ¿qué significó musicalmente para ti el Petronio Álvarez? Bueno, de todas formas, yo quiero aprovechar, porque eso siempre hay que hacerlo, cuando se hacen recuentos históricos, digamos eso, el Pacífico colombiano, Germancho, la historia, Colombia entera, te tiene que agradecer por siempre esa magnífica idea, esa gestión sincera, honesta y verdadera, pues que ha significado muchísimo. Nos hemos beneficiado muchísimos por esa plataforma que nos armó Germancho. El Petronio significó, ¿cómo se puede decir? El reconocimiento definitivo de ese trabajo que veníamos realizando. Fue la vitrina donde pudimos mostrarnos
íntimamente fue el espacio que me generó el reto más grande en su momento, cuando estaba haciendo el primer currulao autóctono, con estructura autóctona, pero ya orquestado, que se llama Con el Corazón. O sea, esa invitación, esa incitación y ese motorcito que generaba el Petronio, ese temor, esos nervios de uno, ¿cómo va a recibir mi cultura, mi gente? Un currulao ya con trompetas y saxofón, un currulao autóctono, ¿no? No era una canción típica, una canción sino en aire currulao, sino un currulao. Pero cuando llegamos allí y tocamos los primeros acordes y la gente saca el pañuelo, sentimos la seguridad interna que este es el camino, este es un camino sincero, verdadero, que tenemos que seguirlo transitando, y de ahí para allá ha habido muchas agrupaciones, muchos muchachos, muchos músicos que están caminando ese camino. O sea que eso es una cadena de cosas, ¿no? Bueno, y muchas cosas más, la oportunidad de grabar el primer disco, Con el Corazón cerca de las raíces, la oportunidad de ir allá a más viajes internacionales. Pues el hecho de ser ganador de Petronio era la primera mirada del grupo en primera fila, en primera línea, para ser invitado a Expo Lisboa 98, a Expo Hanover 2000, a Estados Unidos. Y de ahí para acá, bueno, nos ha correspondido sostenernos, eso sí ha sido responsabilidad nuestra, siguiendo, ensayando, investigando, estudiando, produciendo. Eso ya es responsabilidad nuestra, pero bueno, el Petronio fue allí importantísimo. Yo quería decir algo, agradecerle claro a Hugo la mención personal, pero como de lo que se trata en realidad de saber un poco de lo tuyo, hay algo que sí quiero anotar. Hay grupos que aprovechan cosas como el Petronio momentáneamente, es decir, casi que se arman para el Petronio y a veces hasta ganan un premio, sí, aciertan, como ha pasado. Pero hay grupos que no se limitan a eso, sino que aprovechan el Petronio y se mantienen en el tiempo, que es el caso del grupo Baile de Candelario, porque tienen la disciplina de... Es que el grupo de Candelario ensaya todas las semanas disciplinadamente, entre funciones, y en eso lleva años. Es decir, los jueves a las 10 de la mañana. Sí, claro. Los logros no son un asunto de un premio en un festival, sino de años de trabajo y de estudio. Eso no es improvisado realmente. Y previamente al Petronio llevábamos 10 años. Claro, es que desde 10 años trabajando. 10 años yo recuerdo que yo con Candelario vine a entrar en contacto aquí en Cali cuando yo supe que él había hecho el trabajo de los colores de Colombia. Era con Totola Momposina en Londres. En Londres. Y tuvimos un proyecto previo que se llamó Cununo 2000. Cununo 2000, muy interesante también. Que fue una cosa anterior al Petronio, exacto, donde se hicieron cosas interesantes, pero ya el trabajo de Candelario con la música, con la marimba en particular, venía de tiempo atrás. Yo creo que el Petronio llegó, como todo llega tarde, llegó afortunadamente, pero llegó tarde. Aquí hubo tal vez 20 años de muchos músicos del Pacífico que se perdieron en la ciudad. Y hubo grupos extraordinarios. Ahora estábamos hablando con Candelario de un gran grupo de Buenaventura que se llamó La Marucha, que fue como un cañón. Ese grupo estuvo invitado por Omar Torrijos en el Carnaval de Panamá, ganó un Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla, duró año y medio, porque las oportunidades eran precarias y eran del instante y mantenerse era muy difícil. No, y los espacios todavía no se han creado abiertos, que eso es lo que significa el Petronio Álvarez. Pero ahí vuelvo y repito, ahí insisto, ese aporte que hace Germán allí, esa plataforma que abre, súper importantísima históricamente para la cultura, para lo que él alcanza a llegar a influir el reconocimiento de la UNESCO, porque todo eso es lo que, esas oportunidades económicas, esas oportunidades de reconocimiento que permiten que nos hayamos sostenido y seguir luchando por nuestra música, nuestra cultura, todo eso es una cadena que va produciendo ese bienestar, y eso hay que estarlo permanentemente reconociendo, porque hoy en día, bueno, sale mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha bulla, mucho boom, pero se va soltando la esencia, y esas personas que van saliendo a veces van olvidando o ni siquiera saben cómo ha sido el proceso, y mientras más claro tengamos ese proceso, más seguro vamos en el camino. Y bueno, y Cali tiene cada vez más fuerte un sensorium por el Pacífico, por la cultura negra es cada vez más fuerte, dijéramos, lo que se está gestando en esta ciudad, mulata y negra como es Cali mayoritariamente. ¿Cómo ves tú los desarrollos, dijéramos, de la música hoy en Cali?
además de la del Pacífico, cómo ves todos estos entornos musicales que se están generando, porque se está haciendo mucha cosa, se está experimentando. Cali hace honor a su historia, es un cruce de muchas cosas, siempre fue un cruce Cali. Bueno, tú lo has dicho, esta es una ciudad de manifestación negra, afro y mulata en su mestizaje, ¿no? Se respira, ese mestizaje se respira, ese caminado, ese tumbado, ese sabor, ese hablado, ese cocinado, todo eso es mulato. Cali es mulata, pero por donde usted la respire. Entonces creo que históricamente se le está dando la oportunidad de que ese mulataje fluya, salga. En ese trayecto, en ese proceso y en ese desarrollo de cosas, yo de pronto a veces me vuelvo un poco, no sé, no es ortodoxo, pero me vuelvo un poco, no sé si terco, necio o purista. O no, subjetivo de pronto, ¿subjetivo? Porque yo sí creo que sí, a esta región sí le falta también un poco es que sus sonidos originales empiecen a salir. Porque sí valoramos mucho la salsa, valoramos la pachanga, el vallenato que está llegando, todo como arte, como música, como esencia artística es una belleza, todo, pero cada región de cualquier parte del mundo tiene sus sonidos originales. Y yo creo que además de que ese mulataje esté saliendo en su mestizaje, tiene que empezar desde la música, pues también empezar a salir sus sonidos originales. Esta montaña, estos valles dan unos sonidos, estas brisas de acá dan un sonido. Y lo más cercano hasta el momento es lo del Pacífico. Pero aquí, en estas tierras, da un sonido que recién creo que van a empezar a salir. Porque no es únicamente el baile producido por una música que de pronto la heredamos y se nos volvió parte casi de nuestra identidad, pero no es realmente los sonidos que brotan de la naturaleza, de la cultura, de este marco geográfico y medioambiental. Bueno, y la salsa, ya que tocaste el tema, ha comenzado a hacerse una cosa interesante influida por el Pacífico en Cali. Ese punto es muy importante. Y es cierto, y viene de hace rato. Yo me acuerdo que casi que el padre de la salsa en Cali, y me refiero en Cali y en Colombia, que es Fruco, ¿no es cierto?, Julio Estrada, él creó un grupito que al margen de Fruco que se llamó los Afro Sounds. Sí, los Afro Y Sounds. hizo una famosísima canción que se llama Mi Caliventura, que es una mezcla de esas dos influencias, de la salsa de la ciudad con el sonido de Buenaventura, yo no sé si la recuerdas, que es una bella canción, se nos ha olvidado incluso, pero hace rato que hay gente sintiendo y buscando. Sé que hace poco los hijos de Tito Cortés y nietos han formado un conjunto musical que se llama Son de Marimba. Con Jardán y el bajista. Y suena bien. Ellos hacen, claro, básicamente música cubana, metiendo la marimba dentro de ese formato. Pero ya es algo, es decir, yo creo que eso que tú estás diciendo, Germancho, ese es un camino muy sincero, muy natural, sí, claro, además. Porque es propio de lo que porque ya el son está muy metido, sí. Bueno, el son ha entrado en todo el mundo. Hace rato. Y eso ya es parte también de nuestra naturaleza, pues de nuestra herencia. Pero entonces como que se le está dando la oportunidad a que salga el sonido de acá también. Sí, claro. Porque es que eso es lo que históricamente pasó, que casi no salió el sonido propio. Sí, así es. Los sonidos propios casi no. Entonces, el primera instancia es ese encuentro. Y ha habido varios, digamos, lo que está haciendo Jimmy Sá me parece muy interesante, lo que está haciendo Son de Cali, lo que ha hecho Alexis Lozano, Jairo Varela en sus raticos, en sus acercamientos, lo que hizo Bahía, digamos, con un salandar que es unir el andarele y el son y la salsa, esas cosas, o un son pa' Cali, pues que también tiene esas dos cosas. Sí, ese es un camino posible. El otro es incluso el de que los propios sonidos estos del Pacífico se desarrollen sobre su propio, digamos, en su propio jugo. En su propio jugo, que eso ya le corresponde más a la región. Exactamente. Obviamente, a la región. Te oía en una conversación que tuvimos reciente una gran admiración por Carlinhos Brown. Y hay un video muy lindo, un documental del encuentro entre Bebo Valdés y Carlinhos en Bahía. Un poco un encuentro también con sus ancestros, esa cercanía yorubana entre brasileños y cubanos.
Yo te quiero preguntar, ¿esto tiene un proyecto en esa dirección? ¿Por qué no nos hablas un poquitico de eso para que nuestros televidentes se enteren? Bueno, a nivel sentimental me identifico muy claramente con lo que sintió Bebo Valdés en esa región, porque esa región transmite, tú sabes, esa felicidad, ese sentido de herencia africano tan profundo y esa admiración. También admiro muchísimo ese proceso que ha hecho Carliños Brown como músico y como ser humano, pues en su proceso social, en su aporte social. Y en eso que te decía, esa herencia de mi papá, que estamos, digamos, nos estamos apersonando mi hermana Maya y yo, queremos instalar y estamos instalando, tratando de sostener un proyecto cultural que se llama Bahía Pacífico, en la ciudad de Cali, en la cual abarcaría muchos frentes, entre ellos, digamos, la enseñanza, la difusión de la marimba, la investigación de la música, la investigación de toda esa sabiduría ancestral, con los productos, con las hierbas, con las costumbres, la cuestión gastronómica, la posibilidad de presentar artísticamente esas manifestaciones, la posibilidad de grabar para hacer producciones, apoyar los procesos musicales de los diferentes grupos, facilitar eso. Sí, y básicamente sería como un templo de la marimba, como el templo, como una casa cultural, el templo de la marimba. Que el eje sería la formación en marimba. Y realmente el eslogan es que suene la chontica. ¿Qué se necesita para que suene la chontica? Ese que suene la chontica realmente fue un sueño. Amanecí soñando ese proyecto. ¿Qué se necesita para que suene la chontica? Se necesitan muchas cosas. Se necesita que haya chonta, obviamente, palma de chonta sembrada, chonta duro, eso va a beneficiar. Que haya criadero de tatauros, de venados, para que tengan instrumentos, las pieles para poder construir los instrumentos, los bombos, los cununos, los balsos, las balsas para las cajas de los instrumentos, la achira. Se necesita que apoyar a los viejos para que transmitan el conocimiento, se vayan formando los jóvenes para que sigan. Se necesita que haya dotación de instrumentación. Bueno, entonces abarca lo ecológico, abarca lo turístico, abarca lo investigativo, lo productivo. Es un proyecto muy bonito y queremos luchar fuertemente y bueno, estamos buscando apoyo para poderlo volver realidad ese sueño aquí en la ciudad de Cali. No, sería una maravilla. A eso es a lo que hay que apostarle en general en la ciudad. Para que suene la chontica y que la marimba siga siendo... No, porque indudablemente educar a los niños con la marimba es una maravilla, porque no es solo la educación musical lo que está ahí, sino que es toda una educación, pues, es meterlos en una cultura, porque detrás de eso se viene todo lo demás, se viene el lenguaje, se viene la cocina, se viene el aprecio por la naturaleza. La lúdica, la alegría, la espontaneidad. Los cuentos de los viejos. No, es que es una belleza. Bueno, entonces vamos a tener, por esta conversación con Hugo, vamos a tener Hugo Candelario y proyectos por la música del Pacífico para rato, entonces con que suene la chontica, mucha suerte. Nos vemos en un próximo programa de Conversando. Muchas gracias.